Mario Escobar, uno de nuestros escritores más prolíficos, gracias por estar con nosotros con muchamierda.es. Pues un placer estar con vosotros. Tu libro más reciente es La guardiana de libros, inspirado en la historia de Helen Nathan. Uh, ¿Cómo llegó hasta ti esta mujer, esta heroína, podemos decir? Bueno, pues la verdad es que llevo como casi una década buscando estas historias, ¿no? Historias de personas corrientes, de personas que han pasado desapercibidas para los grandes libros de historia, pero que en cambio en su entorno marcan una diferencia, ¿no? Investigando para una anterior novela sobre la resistencia alemana, porque había ya hablado mucho de la resistencia francesa, holandesa, de otros territorios, pero quería ver qué habían hecho los propios alemanes, ¿no? Por soportar, aguantar y combatir al nazismo, pues me encuentro con la historia de Helen, Uh -huh. por lo que hicieron los bibliotecarios, ¿no? Y cómo tuvieron que resistir los ataques del nazismo. Y también me interesaba mucho porque fueron la primera ola, ¿no? Casi todo lo que pasó después en Europa fue a consecuencia de esto. Entonces, cómo los primeros que se dan cuenta del peligro de este populismo nazi son los que están en la cultura, ¿no? Los que están implicados en el conocimiento y quería reflejarlo a través de la historia de Helen y de esta novela. Uh -huh. Además, una mujer, podemos decir, empoderada, porque fue una de las primeras directoras de bibliotecas. Sí, fue la primera de una biblioteca grande. Ujú, Pensemos que ella llega a este puesto en los años 20, a principios del siglo XX todavía muchos países no se podía votar, las mujeres tenían una condición civil muy limitada o nula. Y en Alemania, aunque iba un poco más avanzado que otros en este sentido, también había estas situaciones. Entonces, que ella consiguiera ser bibliotecaria de una de las bibliotecas más importantes de Berlín, no tanto por que estuviera bien situada en el centro de la ciudad y fuera una biblioteca de prestigio, sino porque era de las más grandes que estaba en un barrio obrero. Y ujú, claro, eso le daba una condición muy especial. ujú. Has comentado que llevas 10 años buscando estas historias. ¿Cómo dijiste un día, me interesan estas historias? Hay que buscar en la intrahistoria. Pues mira, fue porque yo escribía mucho novela de aventuras. Empecé con Conspiración Maine, El Necesario, Ujú, El Secreto de los Asesini. Hice algo de ciencia ficción, hice varios géneros, algo de policíaca. Y siempre me había interesado hacer historia, porque soy historiador, me daba un poco de miedo. Y también contar las historias desde un punto de vista, como dices tú, ¿no? De la intrahistoria, de la gente corriente, y que se viera también lo que implica emocionalmente la lucha contra el mal, ¿no? Y en eso me animó mucho mi mujer, porque ella me conoce desde muy jovencito, que nos conocimos en la universidad, y me decía, tú que expresas también las emociones, los sentimientos, ¿por qué no utilizas esto, ¿no? Para también apoyar tus libros, ¿no? Y yo no había escrito antes libros en los que se hablara de sentimientos y de emociones, y llega a mis manos, porque bueno, al final a veces es una búsqueda y un encuentro, ¿no? Porque la primera historia, Canción de Cuna de Auschwitz, llega a ujú. mí. Yo conozco al director de la Asociación para la Memoria del Genocidio Gitano por los Nazis. En una reunión que estoy, se presenta, se llama Miguel Palacios, y cuando se presenta, claro, digo, es increíble, ¿no? Que haya una asociación así en España. Al acabar la reunión fui hacia él, le dije, me tienes que contar historias sobre la persecución de los gitanos y me cuenta, como son muy poetas los gitanos, me dice, Ujú. ha habido tal silencio sobre la persecución de los gitanos que un susurro es un grito en medio de ese silencio, me dice, ¿no? Y quedamos unos días después en la Gran Vía de Madrid, me empieza a contar historias y llega la de otra Helen, que fue madre, que apoyó a sus hijos medio gitanos y va a Auschwitz, y a partir de ahí empieza esta estela de novelas sobre la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil, el periodo de entreguerras y cómo eso afectó al hombre en aquella época y sigue afectándonos a nosotros ahora. Ujú. Has hablado del silencio. Quizá, en cierto modo, estos libros son una lucha contra ese silencio. Sí, son una lucha porque además en España todo lo que ha tenido que ver con el genocidio judío, todo lo que ha tenido que ver con la propia guerra civil española, ¿no? Se ha tocado desde muy pocos puntos de vista humanos, me parece a mí, ¿no? Se ha hecho mucho desde el punto de vista ideológico, que al final siempre es sectario y partidista y busca, pues, y yo quería hacerlo desde la gente común, ¿no? Cómo sufren las consecuencias de estos sectarismos políticos
Y ese fue mi propósito. Y al principio, mira, si no se entendía que, por ejemplo, cuando mi agente literario, Alicia González de Starling, iba con esas historias a las ferias internacionales, decían, bueno, ¿y por qué un español escribe sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿no? Parecía que tenía que ser un anglosajón. Y mira, después del tiempo, pues se han dado cuenta de que, bueno, la perspectiva no es de un español o un anglosajón, sino de un historiador y de alguien que tenga la sensibilidad para descubrir esas historias y saber narrarlas. Y además son universales, porque por eso se han traducido a tantos idiomas, ¿no? Porque al final las emociones son universales, no son como los pensamientos que pueden estar más limitados. Sí, es que incluso hay algunos fragmentos que casi podemos tocar ese ambiente que nos describes. Y no solo eso, sino... Sí, Sí, dime. no, 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 sigue, perdón. Eh, como te decía, hay momentos en los que estamos allí, en ese campo de concentración, con esa Mm. pobreza. Sí, eso es lo que busco, ¿no? Como escritor, que como historiador siempre pensamos, y yo me voy a acercar al holocausto muchas veces, ¿no? Y al final se te quedan cifras, datos, hechos, pero no personas, ¿no? Y aunque había leído muchísimo, yo apenas con 15, 16 años empecé a leer los primeros libros sobre estos temas, porque el padre de un amigo tiene una biblioteca que toca este tema, es una edad muy jovencita, y me impresiona que esto además había estado oculto, ¿no? Veías películas de la Segunda Guerra Mundial, hoy veías documentales de la Segunda Guerra Mundial y esto siempre era como un apéndice, ¿no? Al margen, lo que sufrió la población. Y claro, yo eso me impresionó, pero durante muchísimo tiempo seguí viéndolo, pues eso, como un historiador, pues viendo las consecuencias, por qué surgió todo el problema y todas estas cosas, ¿no? Y cuando llego y esa cámara, ¿no? Se va acercando y llega a las personas, cuando visitamos la primera vez, por ejemplo, Dachau o Dachau, ¿no? El primer campo de concentración, para otro libro que era el Mesiasario, que no tenía nada que ver, ya ahí me quedo impresionado, pero siempre quería encontrar una historia que no se hubiera contado, ¿no? Y cuando llega esta primera historia de Canción de Cuna de Auschwitz, que es sobre los gitanos, pues digo, esta es la que quiero contar, ¿no? Porque si se ha contado poco, ahora no, ahora hay mucho, pero en aquella época, hace 10 años, se está contando muy poco, sobre los gitanos no había nada, y sigue habiendo muy poquito sobre la persecución a los gitanos por los nazis, ¿no? Y a partir de ahí, pues el acercar a las personas, como dices tú, para que vivan y además tengan empatía con los personajes y se den cuenta que eso les puede pasar a ellos, ha sido mi objetivo durante todos estos años. Además de todo, con tus libros aprendemos mucho, porque la documentación es milimétrica, exhaustiva. Con la guardiana de libros aprendemos, por ejemplo, que existió el campo de Moringen. Sí, es curioso, ¿no? Porque ese campo no ha sido tan publicitado. El de Dachau, que era el de hombres, sí, pero este de Sí. Moringen no tanto. Y es curioso también porque además los primeros campos tenían la mentalidad que es un invento soviético. Es verdad que los primeros que hacen campos de concentración son los españoles en Cuba, en la guerra de Cuba, Ujú, y en Sudáfrica, en la guerra de los Boers, son los primeros campos de concentración que existen en el mundo. Pero es verdad que los soviéticos habían creado campos de reeducación que tienen un apéndice más, ¿no? Que es lavar el cerebro a las personas que están en el campo para convertirlos o enfocarlos en su ideología, ¿no? Y esto es lo ujú, que tiene este campo, ¿no? Busca más que matar, anular a la persona y devolverla a la sociedad totalmente sumisa. ujú. Y claro, por eso impresiona mucho, ¿no? Que es el año 33, 34, Hitler está ya hace nada meses en el poder y ya existen estos sitios terribles, ¿no? Y cómo eso luego se va a internacionalizar, creando esos campos monstruosos de exterminio. Ujú. Estamos hablando de personas anónimas que pueden ser pequeños héroes. Ay, madre. Ya estamos. Sí, Sí, que, como sí, te es que te he decía. perdido un segundo. No sé si Sí, soy yo o eres tú, yo tampoco. Pues pero bueno, estamos hablando de personas anónimas, pequeños héroes, y puede ser como en un momento dado reflexiona Helen cogiendo una cita de Dickens. Las buenas personas son las que hacen lo correcto a pesar del precio a pagar. Son estos héroes, esas personas hombre, que nos hacen creer todavía en el ser humano.
Yo creo que, por desgracia, los héroes no son ni más ni menos normalmente lo que deberíamos hacer todos y ser todos, ¿no? Porque el héroe al final no es que haga cosas extraordinarias, sino que hace lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Luchar por el bien, intentar frenar el mal, denunciar la injusticia, pero a veces nos da miedo, ¿no? Porque el gran problema del ser humano no es el odio, aunque a veces pensamos que sí, es el miedo. Tenemos Ujú, miedo a destacar, a ser señalados, a perder privilegios, a poner en peligro a nuestra familia, a las personas que nos rodean, y todo eso pues nos convierte en seres muy vulnerables, ¿no? Muy limitados. Y creo que el gran problema que existe en la actualidad, y volvemos a lo que ha pasado a lo largo de la historia, es ese miedo, miedo al diferente, al extranjero, al que no encaja en nuestro modelo, y eso se usa por populismo, por grupos radicales para convencernos de que lo que hay que hacer es frenarlo, ¿no? Y hay que, porque es el problema, ¿no? Desenfoca el problema real de la vida y te busca chivos expiatorios, ¿no? Para que esos problemas sigan ahí. ujú. Sí, el miedo nos hace dudar entre el bien y el mal, que es lo correcto, ¿no? Nos hace menos libres. Sí, el miedo es un paralizante, ¿no? De sociedades enteras, no solo de individuos. Vemos cómo las sociedades enteras se quedan absolutamente paradas. Vemos a la sociedad occidental, ¿no? Que no solo es un país, es toda una cultura milenaria que ahora mismo está tan desorientada y tan vacía y tan sin saber hacia dónde enfocarse. Ha perdido sus valores principales, ¿no? Ya no hay idea de progreso, idea de mejora social, de justicia, ¿no? Sino de derechos humanos se está perdiendo también. Y todo esto hace que el ser humano se paralice y prefiere sacrificar eso por el miedo, por la seguridad, porque alguien le promete que entonces todas las cosas le van a ir más o menos bien. Y lo vemos en muchos países, ¿no? Que la gente elige líderes populistas y líderes fanáticos de uno u otro color, de extrema derecha, de extrema izquierda, porque lo que buscan en el fondo es esa seguridad frente al miedo que tienen y la desorientación en la que se vive. Ujú. En un momento dado también se dice en este libro, las ideas se han sustituido por ideologías. ¿Qué diferencia hay entre las ideas y las ideologías? Pues mira, eso es muy curioso, ¿no? A veces las confundimos, ¿no? Las ideas es cualquier manifestación racional de pensamiento que nos lleva a analizar algo y adaptarlo a nosotros, ¿no? Eso lo convierte en idea, ¿no? Ese hecho, ese acontecimiento. La ideología, en cambio, es algo dogmático, es Ujú, algo indiscutible, ¿no? Cuando hay un grupo de personas que dan una serie de ideas y dicen que esas ideas son la verdad absoluta y que hay que obedecerlas, ¿no? Esto pasa a lo que se llama las religiones políticas. Se sustituye la religión, en el siglo XIX especialmente, lo empieza a través del marxismo, pero ya había pertenecido a estas ideas como las de Hegel y otros, por este marxismo que es dogmático. El comunismo existía antes de Marx, pero lo que hace el marxismo es que hace dogmático, además lo llama ciencia, ¿no? Y ya con eso confunde aún más a la sociedad de su época y lo que crea es un dogma que hay un culto a un líder carismático que va a salvar el mundo, ya sea pues Lenin en su época o Stalin, y además pues una serie de doctrinas que van a llevar al paraíso de la tierra. Incluso ellos hablan del nuevo hombre soviético, ¿no? Como si ujú, fuera un nuevo Adán que va a ser el hombre perfecto, y la lucha es contra el mal, pero el mal ahora son las clases sociales. Y un poco con esto se crea todo un dogma. ¿Qué hace el nazismo fascismo? Hace lo mismo. Coge ya ese dogma muy establecido que durante el siglo XIX se está creando y el XX va a triunfar en la Revolución Rusa y en otras, se une el nacionalismo, que es otra cosa que nace en el siglo XIX, ¿no? Sobre todo los escritores románticos que quieren independizarse, ¿no? De estos grandes imperios que había, austrohúngaros y todos. Pues uniendo las dos cosas se crea una nueva religión política que es el fascismo, que unido a esto pues habla de que hay las naciones unas son superiores a otras, ¿no? Y el nazismo lo lleva a su máxima expresión diciendo que hay hombres superiores a otros. Entonces, al final, estos dogmas se establecen y aquellos que no los aceptan, pues son perseguidos como herejes, quemados, asesinados, o porque no encajan en ese paradigma, ¿no? En ese modelo que han creado. Y así surge, pues, estas ideologías tan terribles. ujú. Eh, Thomas Mann dice que el fascismo llegará en nombre de la libertad. Hoy en día escuchamos mucho esa frase. ¿Estamos casi casi en un periodo similar? Hombre, yo creo que estamos ya en protofascismos y protoscomunismos, ¿no? Por ejemplo, si analizamos lo que ha pasado en los Estados Unidos,
el gobierno de Donald Trump, el de la primera presidencia y el de la segunda, tiene algunas cosas muy distintas. Por ejemplo, aunque no nos gustara o nos guste o cualquier cosa sobre Donald Trump o otros políticos norteamericanos, el primer Donald Trump es un liberal que lo que busca como empresario es dinamizar la economía americana aunque sea a costa de los derechos laborales y estas cosas, ¿no? Pero en cambio, el nuevo Trump da un paso más allá. Él ya se cree en posesión de una verdad absoluta que tienen que todos obedecer, ¿no? Y intenta someter a todas las formas del Estado para que lo hagan. Pero eso lo vemos también en países como Venezuela, con Maduro, que es la ideología opuesta, ¿no? Ujú, Y lo vemos en Europa también, en otros sitios, ¿no? Cómo estas ideas van triunfando. La extrema derecha en Francia es la fuerza más votada. Lo que pasa es que no puede gobernar porque se necesita una mayoría absoluta. ujú, Pero lo mismo pasa en Austria, en Holanda, en España está subiendo, y la extrema izquierda también tiene estas características, ¿no? De totalitarismo, de buscar en el otro un enemigo a abatir, ¿no? Oyes ahora mismo discursos incendiarios, ¿no? Hay mm, que machacar, hay que caer más violentos, más agresivos, no hay que dejarles que gobiernen, ¿no? Esa alternancia de poder, que es la democracia, se ve rota porque lo que se busca sobre todas las cosas es que yo, que tengo esa verdad absoluta, tengo que mantenerme en el poder infinitamente para cambiar el poder, ¿no? Y eso romper las reglas de la democracia. Y eso sí lo vemos hoy día en muchos sentidos. ujú. ¿Y qué podemos hacer para cambiar este panorama poquito a poco? O desde Pues mira, nuestra individualidad. mira, tú lo estás haciendo, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, ya estamos como especie de sortizando, ¿no? Estas ideas, esta forma de pensar, esta forma de actuar. Piensa que la información es lo que más temen estos regímenes, ¿no? Ujú, Por eso persiguen en la novela, ¿verdad? Enseguida a los bibliotecarios, a los escritores, a los periodistas, a aquellos que levantan la voz, que dicen, no vamos bien, esto, vamos hacia un abismo del que vamos a pagar luego las consecuencias. Por ejemplo, he escrito una novela que saldrá en febrero para Estados Unidos, ajá. que se llama El precio de la gracia, de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo alemán que luchó contra el nazismo hasta el punto, imagínate, que Hitler, la última orden que da antes de suicidarse en el búnker es que le maten, porque él había logrado movilizar a parte de la juventud alemana contra Hitler, ¿no? Y en su última locución, él tenía un programa en la radio Berlín y justo llega en enero al poder Hitler, la última vez que habla Bonhoeffer en radio, que además interrumpe a mitad porque llega la Gestapo y le para, él está diciendo esto, queríais un salvador, hablando de Hitler, ¿eh? Y lo habéis tenido, pero tendréis que asumir las consecuencias de haber elegido a una persona como Hitler, ¿no? Y acaba de llegar al poder, no ha tomado ni una medida, Ujú. pero Bonhoeffer ya ve hacia dónde va, ¿no? Y yo creo que por eso es importante que denunciemos, que hablemos, que pongamos en evidencia las contradicciones de estos populismos que además seducen especialmente a la gente joven, porque la gente joven quiere un mundo nuevo, un mundo mejor, ahora viven sin esperanza, muchos de ellos, sin encontrar una salida laboral, sin poder tener una vivienda. Y claro, es muy fácil caer en estos cantos de sirena que tienen estos populistas de uno u otro color. Por eso leer nos puede hacer mejores, nos puede hacer crecer, nos puede hacer ver esa esperanza. Yo creo que es una de las mejores cosas que nos puede pasar, ¿no? El leer abre la mente, nos hace ponernos en las posiciones, en los lugares de los demás, nos ayuda a empatizar hasta el punto de saber que eso nos puede pasar a nosotros, ¿no? Y yo creo que leer siempre, además de que, bueno, sabemos que bueno según la ciencia para las conexiones neuronales y para otro millón de cosas, también nos hace pensar por nosotros mismos, ¿no? Porque a diferencia de las otras artes, que me encantan, el cine o incluso la música, el creador es el que interpreta, ¿no? Y tú simplemente escuchas y disfrutas de ello, mientras que tú, como lector, cuando lees, estás tú interpretando y estás recreando ese mundo en tu mente, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Porque te ayuda a vivir experiencias de esos personajes que tú no hubieras vivido en tu vida. Es como una especie de ensayo en un laboratorio, podemos decir, seguro, y hace que tengas una inteligencia emocional, que te desarrolles como persona, que aprendas, ¿no? En experiencias de otros que estás leyendo para cuando a ti te toquen, pues también saber cómo reaccionar ante ellas. Ujú. Estamos hablando de la guardiana de libros, pero unos meses antes también escribiste sobre el nuevo Papa.
Sí, ahí hace como unos 10 años saqué un libro sobre el Papa Francisco Sí. y además fue una carrera aquello porque sacamos la primera biografía que luego salió en inglés y en otros 14 idiomas. Y hablando con mi agente pensamos que era interesante sacar la de este nuevo Papa, que es estadounidense, que tiene una mentalidad distinta a los anteriores. Y bueno, ha sido una carrera, pero bueno, hemos podido, ya está en portugués también y además de español. Y además eso ha abierto la puerta con Planeta. Planeta, a partir de ahí, el editor de Roger, que es el editor de Deusto, también es de un sello de novela histórica. Y bueno, ha abierto la puerta porque ahora tengo una trilogía con él, que saldrá para el año que viene, sobre Ujú, un personaje que yo creo que no va a dejar a nadie indiferente, en forma de novela, son tres novelas. Entonces, bueno, la verdad que ha sido un año, pues muy, muy ajetreado. Por eso me tomo ahora unos días de descanso a final de año, digo, para tomar fuerzas, porque a partir de febrero, marzo empieza otra vez los viajes y las cosas ujú. ¿Y de qué tiene que promoción. tener, por ejemplo, una persona para que escriba sobre ella, un hecho para que escriba sobre ello y cómo lo haces? Porque, como bien decías, escribes sobre de suspense, escribes ensayos, escribes historia. ¿Cómo se hace? Pues mira, primero es justo lo que dices, ¿no? Me interesan más las historias que los géneros o la forma luego de plasmarlas, ¿no? Entonces, mis ojos, mi mente, mi intelecto siempre está buscando historias, ¿no? Una especie de detector que va buscando, escaneando, ¿no? A veces me ha pasado escuchando una conversación en autobús, la historia de la vida de un amigo, estando en una entrevista. Me ha surgido de muchas maneras, ¿no? Las historias que he ido buscando, me buscaban ellas a mí en muchos sentidos. Y luego, además, yo sí digo que siempre he hecho los tres pecados que no son perdonados en España, ¿no? Sacar más de un libro al año, que es casi que es algo que, sacar en más de un género, ¿no? Porque siempre nos quieren encasillar, ¿no? Decir, bueno, este hombre, esta mujer, pues escribe novela romántica, novela histórica, novela policíaca. Ese es el segundo pecado que no será perdonado. Y el tercero es publicar con más de una editorial, que eso también es algo muy raro y excepcional, ¿no? Pero yo creo que cada uno tiene su camino, ¿no? Y en mi caso tengo ese don y además soy muy sistemático en mi forma de escribir. Tengo una forma de planificar los trabajos en los que mientras estoy haciendo una investigación, estoy escribiendo otro libro y estoy promocionando a veces otro libro a la vez, ¿no? Ujú, Y es un sistema que creé, ¿no? Para escritura, que de hecho doy en talleres y en algunos sitios, que me ha funcionado muy bien. Empecé escribiendo una novela al año y ahora mismo, pues, suelo hacer dos, tres largas y otras tres, cuatro cortas para Amazon. Entonces, bueno, es mi manera de ser. Mira, ahora llevo apenas justo una semana, ahora mañana, sin escribir, y ya le decía a mi mujer ayer, ya tengo otra vez ganas de escribir, pero voy a contenerme y no escribir nada hasta enero, porque yo creo que también el cerebro y la mente necesita renovarse un poco. ujú. ¿Cuántas historias nos quedan por conocer de ya no solo de la guerra mundial, sino eh, eh, del mundo en sí, de nuestra guerra, de la Primera Guerra? ¿Cuántas Bueno, historias? millones, infinito, ¿no? Porque piensa que cada familia, cada individuo casi tiene una historia, ¿no? Por ejemplo, yo en mi familia, la guerra civil, que también he escrito mucho, El país de las lágrimas es la historia de mi abuela y mi madre en plena posguerra, ¿no? De cómo es la historia familiar que nos contaba mi madre, de cómo mi abuela va a hablar con el gobernador de la provincia en la posguerra porque la llevan todos los días a un cuartelillo para torturar a la Guardia Civil, ¿no? Y de esa historia personal porque decían que mi abuelo era un maquis, ¿no? Estaba de guerrillero, que seguramente ni siquiera era cierto, ¿no? Entonces, de esa historia personal yo saqué una novela. Pues hay infinitas historias que están pululando, que nadie conoce, y que cuando las sacamos a la luz, lo que hacemos no solo es respetar la memoria de los que las sufrieron, sino mostrar al mundo que se puede, ¿no? Que sí se puede enfrentar al mal, que sí se puede decir no, que sí se puede luchar contra todas estas tiranías que quieren gobernar al ser humano desde que el hombre es hombre, ¿no? Y esas pequeñas heroicidades, como decías tú, son un rayo de luz que nos ilumina y nos da esperanza en que las cosas pueden cambiar, ¿no? Y que podemos resistir al mal de esta manera. Y creo que eso es lo que me inspira. Ujú. Sin olvidar lo que fuimos para ser mejores, ¿no? Sí, porque la memoria es muy importante. Sin memoria perdemos nuestra identidad. Y la identidad es lo que nos convierte en lo que somos, ¿no?
En estas novelas ahora que quiero sacar con Planeta va por ahí, ¿no? Quiero llegar a siempre en los personajes históricos, incluso en los históricos más históricos que todos queremos conocer, a la persona que hay detrás. Porque cuando conocemos a la persona entendemos sus motivaciones, sus porqués, sus para qué. Y eso nos hace ver la historia desde otra perspectiva. No solo desde la perspectiva pues, de los datos, ¿verdad? Las batallas, los grandes acontecimientos, sino cómo el factor humano, las emociones, los sentimientos, la crianza, influyen en el futuro de que todos nosotros, ¿no? Cómo se cría un rey en la Edad Media o cómo se prepara, ¿no? Pues un estado y se hace un gobierno, no solo afecta, ¿verdad? A ese entorno político, sino luego llega a toda la sociedad, ¿no? Entonces, eso me interesa mucho, ¿no? Llegar al alma humana, porque creo que ahí está el secreto, ¿no? Si nos quedamos en la superficie, es muy fácil juzgar, ¿verdad?, a las Sí. personas por sus hechos sin conocer sus verdaderas intenciones, ¿no? Sin justificar, naturalmente, lo que hayan hecho mal Ujú, o bien, pero yo creo que el trabajo del escritor es llegar al alma humana, exponerla, no para hacer una exhibición de las miserias de ese personaje o de esa persona real, sino para mostrarnos que en el fondo, en el corazón del ser humano, pues existen las mismas cosas, ¿no? La misma ambición, odio, miedo, amor, ¿no? Y que según qué perro alimentemos, ¿no? El del odio, del amor, el de la solidaridad o el egoísmo, pues nos convertimos en unas personas o en ujú. otras. Y se sigue venciendo con la alegría, con la esperanza, el odio y la violencia. Pues yo creo que sí, porque al final, si vemos, prevalece, ¿no? La paz y el amor, y si vemos que la Segunda Guerra Mundial parecía inevitable que Hitler llegara a dominar el mundo, o Japón, que era tan terrible casi como Hitler, nos damos cuenta que a veces el mal tiene un tope, un límite, y de repente el bien logra triunfar sobre el mal. No es nunca es un bien absoluto, porque el ser humano está lleno de contradicciones, ¿no? Pero sí, por lo menos, un bien mayor que el mal es el que se combate, ¿no? Yo creo que al final toda esa lucha se refleja en nuestro interior y las pasiones que tenemos son las que luego llevan a estas situaciones de guerras, de conflictos, de injusticias sociales, ¿no? Entonces, al final, decía, creo que era Napoleón, no era Alejandro, era Napoleón, decía que era muy fácil gobernar un ejército, pero muy difícil gobernarse a sí mismo, ¿no? Mm, Y que todo el mundo quiere de verdad cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Al final, el secreto para cambiar el mundo es cambiarnos a nosotros mismos, eso afecta a nuestro entorno, esa gente alrededor empieza a cambiar y eso cambia el mundo. ujú. Pues Mario Escobar, muchísimas gracias por compartir este tiempo con muchamierda.es con nosotros. Recordamos el libro más reciente, La Guardiana de Libros, y esperamos con ansiedad el año que viene y los libros que vienen. Sí, yo también tengo ya muchas ganas de verlos y ver qué ven los lectores y qué piensan. Estamos deseando tenerlos en nuestras manos para devorarlos. Muchas gracias, Mario. Y Gracias. feliz Navidad y feliz 2026. Sí, sí, pasa el tiempo volando. Ya dentro de poquito estamos con los turrones y los polvorones. Muchas gracias. Un abrazo.